Bueno, ¿qué es una sucesión? Vamos a empezar por eso. Una sucesión es una función que el dominio son los números naturales. Básicamente esa sería como una idea. Y en general las sucesiones que vamos a ver nosotros, las que nos interesan, están dadas mediante algún tipo de regla de formación, o sea, algo que me dice cuáles son las imágenes de esa sucesión. Fíjense que acá dice, bueno, es una función, tiene un dominio. El dominio es cualquier número infinito incluido en n. En particular, podría pensar que son los naturales, más fácil, o sea, pensar que el dominio son los naturales. Las imágenes pueden ser cualquier número real. La notación, en lugar de escribir f de x, acá se suele escribir así. En este caso, como los valores que van a tomar el dominio son naturales, en lugar de x se suele usar la letra n, ¿sí? Y en lugar de escribir f de n, como las funciones que habitualmente ponemos nosotros, igual f de x, bueno, acá en lugar de f de n se suele utilizar esto, que es a sub n, ¿no? Que se llama el término general de la sucesión. ¿Qué es lo que me va a decir? Me va a decir cómo es la regla de formación de los números de esa sucesión. Eh, bueno, insisto, es lo que le suelen llamar el término general. Eh, por ejemplo, supongamos esta sucesión. Fíjense un detalle, ¿no? A mí me ponen la regla de formación, lo que sería la fórmula, vamos a decir, que sería esto. Me dice, A sub n es 1 sobre n. Y con eso yo voy dándole los distintos valores naturales, ¿no? Empezando desde el 1, y voy obteniendo los distintos números de la sucesión. ¿No? Entonces digo, bueno, si n vale 1, me queda 1 sobre 1. Es este 1 que está acá. Si n vale 2, un medio. Si n vale 3, un tercio, un cuarto, un quinto, y así tengo toda mi sucesión. Hasta cuántos términos tiene. Cada una de estas cosas es un término, ¿no? Y el término, o sea, la cantidad de términos es infinita. Esto va hasta el infinito. ¿Sí? Ahora, esto se llama el término general, lo que sería la fórmula. Y la sucesión, fíjense que puse el término general entre paréntesis, ¿sí? Para dar la idea de que es, bueno, justamente un conjunto, digamos, de todos esos, en inglés la traducción como literal sería secuencia, ¿no? Una secuencia de números, esa sucesión. Por ejemplo, me dice, escribir, otro ejemplo vamos a poner acá, escribir los primeros términos de la sucesión general, de término general, perdón, esta, menos 1 a la n sobre n cuadrado. Bueno, con dominio de los naturales. Generalmente los dominios van a ser los naturales. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa? El primer término es cuando n vale 1. Me queda menos 1 a la 1, es menos 1, dividido 1. O sea que el primer término es menos 1. Y después yo veo que está acá arriba, que va a aparecer después más adelante también, es lo que se suele llamar un factor de signo, o sea, un menos 1 a la n, tiene dos posibilidades, o me da menos 1 cuando n es impar, o me da 1 cuando n es par. Por lo tanto, los términos impares, por ejemplo, el primero, el tercero, el quinto, esos son negativos. Y los términos pares son positivos. ¿Está bien? Y los denominadores son los cuadrados de los números naturales. Entonces, en denominador tengo 1, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Sí? O sea que cada término de la sucesión está relacionado con la posición que ocupa. En general suele pasar eso. ¿Sí? Una idea que yo muchas veces doy como para tener una forma intuitiva, una idea intuitiva de qué es una sucesión, es pensar, por ejemplo, en esos armarios o lockers que suele haber en los gimnasios, o antes, bueno, había mucho en lugares donde uno iba, no sé, a comprar cosas, supermercados, farmacias, que uno le decían, bueno, deja acá la mochila y te metían adentro de un armarito, ¿no? Y te daban una llave. Entonces yo podría pensar, la sucesión es eso, es como el locker ese o el armario ese que tiene un montón de espacios para guardar cosas, ¿no? Y cada uno tiene una ubicación determinada, ¿sí? Entonces, dependiendo en dónde yo guardé algo,
¿no? Abro y digo, bueno, este es mi n en realidad, ¿no? Y ahí adentro, ¿quién está? Ahí adentro va a haber guardado una mochila que, por ejemplo, para esta sucesión, veo es el que está en el lugar 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, acá adentro está el menos un 25avo. ¿Está bien? Ese es como el número que corresponde a la posición 5. O sea, acá son conjuntos que están ordenados, digamos, ¿no? O sea, tienen la posición es importante. Este que está acá sería lo que se va a conocer como el A sub 5. Corresponde en la fórmula general, bueno, B sub 5, para acá llamaban B los términos, ¿no? B sub 5. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo la n, la reemplazo por 5. ¿Está bien? Entonces, y lo que obtuve es el que está dentro del armario. Digamos. Esa es un poco como la idea de esto. Bueno, en general, ¿no? Vamos a trabajar nosotros con sucesiones que vamos a tener el término general, o sea, la fórmula que nos define la sucesión, pero hay sucesiones particulares donde, por ejemplo, acá me dice una que es definida por recurrencia, que lo que me está diciendo es eh, los términos empiezan a definirse a partir de uno o dos iniciales que me dan un valor determinado y después me dice, bueno, a partir de ahí los próximos se definen a partir de los anteriores. Una muy conocida, que capaz que la oyeron nombrar, es la sucesión de Fibonacci, que para poder yo construirla, pienso así, los primeros dos los defino, son fijos y valen uno. Y a partir del tercer término, sería este que está acá, es la suma de los dos anteriores. Entonces, por ejemplo, este 2 lo obtengo sumando los dos primeros unos. El que sigue al 2 lo obtengo sumando el anterior y el penúltimo, digamos, ¿no? Y el anterior del anterior. 2 más 1, 3. El que viene ahora, ¿qué sumo? 2 más 3, 5. Y así, ¿no? 3 más 5, 8, 5 más 8, 13, 13 más 21, 34. Bueno, es una sucesión muy conocida porque se dice que aparecen en muchas situaciones de la naturaleza, En los ¿no? cactus, por ejemplo, yo lo Sí, había visto en el colegio. claro, claro, siempre la ponen, Tienen, sí. sí, 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 Y sí. creo que había una flor que también, las flores, muchas flores también lo tienen, las que son con forma de Eh, rosa, ponele. exactamente, hay muchos crecimientos de, por ejemplo, lo que decís vos, ¿no? De formatos de flores o de caracoles, ¿no? Que como la espiral va siguiendo como una sucesión de Fibonacci, ¿no? Claro, algunos tienen hasta proporción áurea directamente. O sea, Eso está pareciera, muy bien, recrean la proporción áurea. muy bien, está relacionado con la proporción áurea, tal cual. Bueno, esa la ponen acá como, o sea, la pusimos acá como ejemplo de algo que, como bien dijiste vos, suele uno a veces conocerla por otros, digamos, de otros lugares, ¿no? También a veces cómo se crecimiento de algunas poblaciones, que a veces hablan de poblaciones normalmente, creo que Fibonacci decía, bueno, porque hay unos conejos que se van multiplicando de esta manera. También aparece en otros lugares, por ejemplo, cuando uno estudia lo que sería el mercado de capitales, ¿no? Y la compra, venta de activos, muchas veces se estudia cómo son los movimientos de los precios, ¿no? Con sucesiones de Fibonacci, ¿no? Porque hay una teoría que dice que los precios muchas veces tienden a ir hacia los valores estos de Fibonacci, ¿no? Este, ciertos porcentajes que aparecen ahí. Bueno, ¿cómo lo vamos a representar estas sucesiones? Hay dos maneras. Se pueden representar eh, en una sola línea, digamos, o sea, unidimensionalmente. Por ejemplo, supongamos que yo tuviera esta sucesión. Me dice, el término general es menos uno a la n por n. El menos uno a la n, dijimos cuando está acá, como siempre multiplicando, es un factor de signo. O sea, lo único que hace es, me dice, hay algunos términos, en este caso, los impares que van a ser negativos y otros que van a ser positivos. Y el valor absoluto va a ser n. Entonces, fíjense que el valor absoluto va siendo uno, 2, 3, 4, pero como está este factor de signo, me queda menos uno, 2, menos 3, 4, menos 5, 6. Las sucesiones son ordenadas, o sea, importa el orden en que aparecen los números estos, ¿no? El problema de graficar esto en una sola línea, yo podría graficarlos, es que tengo que ir aclarando
¿cuál es mi primer término? Por ejemplo, yo digo acá es -1. Bueno, entonces puse A sub 1 en -1. Después me fijo en el segundo. A sub 2 es 2. A sub 3 me tuve que ir para atrás. ¿Eh? Es -3. A sub 4 me voy para adelante. A sub 5 vuelvo para atrás. A sub 6 me voy para adelante. Entonces, si yo no pusiera eso y sacara estos A sub algo y pongo solo los números, el que lo mira no sabe en qué orden aparecieron. Podría pensar, y los leo secuencialmente de izquierda a derecha, -5, -3, -1, 2, 4, 6, pero esa no es la sucesión. O sea, acá acuérdense que importa el orden en que aparece la secuencia, ¿no? Si yo digo, esta secuencia que apareció ahí, ¿no? O sea, esta sucesión, ¿es lo mismo que esta otra? -5, -3, -1, 2, 4, bueno, todo así como está. Yo lo estoy leyendo en el orden en que los veo. ¿Es la misma la sucesión esta que acabo de escribir que la de arriba? La respuesta es no, no es la misma. O sea, importa el orden en que aparecen los números, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se hace, en lugar de graficarlos en una sola recta, se lo grafica en dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, algo como esto. Vamos a ver cuál era la sucesión. Dice, también el anterior lo podría haber graficado en dos dimensiones. O sea, cualquier sucesión es mejor porque ahí uno va viendo en uno de los ejes, en el eje, o sea, como si graficara una función, ¿no? Solo que la diferencia es que acuérdense que el dominio son números naturales, ¿no? Entonces acá van los valores del dominio en el eje de abscisas y las imágenes, como habitualmente uno las grafica, verticalmente. Supongamos que en este caso la sucesión es la de las inversas de las raíces cuadradas, ¿no? O sea, 1 sobre raíz de n. Entonces, para cada n voy teniendo el valor que le corresponde a la sucesión. Entonces yo digo, ¿cuál es el cuarto término de la sucesión? Y bueno, reemplazo en mi fórmula n por 4. Me quedó 1 sobre raíz de 4, o sea, un medio. Entonces es este que está acá. Entonces ahí se ve mejor cómo es el comportamiento de la sucesión, ¿sí? Particularmente, por ejemplo, yo acá lo que empiezo a ver es, mira, parecería de que esto es como si convergiera, o sea, como si acá se estaría cada vez quedando más horizontal estos puntitos, ¿no? Como si hubiera una especie de asíntota en algún lado y que estos puntos empezarían a acercarse a esa asíntota. Bueno, eso, bueno, fíjense que, por ejemplo, parece ser, y de hecho va a pasar, ¿no? Nunca va a cortar al eje de las X, vamos a decir, o sea, al eje de los naturales. ¿Por qué? Y porque yo veo que esto no me puede dar nunca negativo, porque tengo un cociente de un positivo que es el 1 dividido la raíz cuadrada que es positiva también, ¿no? Bueno, así que esas son maneras de graficarlo, entonces normalmente es mejor graficarlo en dos ejes. Vamos a ver algunas definiciones. Acá hay varias, no son demasiadas, pero más o menos, porque son las mismas ideas. Acuérdense que son, de última es una función, o sea, una función particular, que el dominio son los naturales, pero muchas de las, digamos, de las definiciones que usamos para función, acá también sirve, ¿no? Por ejemplo, cuando una sucesión es acotada. Y acotada cuando era una función, dijimos, función acotada es que la imagen es acotada. Y acá lo mismo. O sea, acá las imágenes, acuérdense, está escrita de otra manera, pero son los A sub n. Esos serían los valores de lo que serían mis imágenes. O sea, para distintos valores de n tengo eso, ¿no? Entonces pasa lo mismo que pasaba antes con las funciones. Yo puedo decir, está acotada superiormente, quiere decir ningún término de la sucesión va a ser más grande que un valor determinado. Ese valor determinado va a ser una cota. En este caso, esta M mayúscula es una cota. Fíjense que dice para todo n, el A sub n, que quiere decir cualquier término de la sucesión es menor o igual que un número fijo. Eso es cuando tengo una cota superior. Lo mismo puedo pensar con la cota inferior. Cualquier término, o sea, para todo n, quiere decir cualquier término de la sucesión, no importa qué término de la sucesión tome, ese siempre va a ser mayor o igual que un valor, que un número determinado. Entonces, eso es una cota inferior. Por ejemplo, en la que teníamos recién, yo les decía, esta sucesión nunca va a tomar un valor cero, porque
Cuando n sea más grande, yo puedo pensar, cada vez que sea más grande esto, la cuenta va dando cada vez más chiquita, pero nunca va a ser cero, ¿no? Entonces, cero es una cota inferior. Es una cota inferior. Después la otra cosa que yo veo acá es, por cómo viene la sucesión, el número más grande es el primero, que vale 1. Pero 1 sobre raíz de 2 es 0,7 más o menos, ¿no? Y después cada vez va siendo más chico, más chico, más chico, más chico. Entonces también hay una cota superior, que es en 1. ¿Sí? Entonces esta sucesión tiene cota superior y pasa lo mismo que con las funciones. Si 1 es cota superior, 1 anda por acá, es cota superior, 4 es cota superior. ¿Por qué? Porque ningún valor de la sucesión, ningún puntito azul, ¿no? Es mayor que esta cota. O sea, todos son menores o iguales que este 4. Por lo tanto, acá como siempre tenemos conjuntos de cotas infinitos. Y para el otro lo mismo, para el otro lado lo mismo, ¿no? Si yo digo, no sé, menos 2, ¿es una cota inferior de esta sucesión? Sí. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la sucesión son mayores que menos 2. O sea que esta sucesión tiene cota superior y cota inferior. Entonces está acotada. Bueno, dice, la sucesión de Fibonacci está acotada inferiormente, ya que todos sus términos son positivos, pero no está acotada superiormente, ¿está bien? Porque se va hasta el infinito. La sucesión de término general AN1 sobre N, bueno, esta aparece mucho porque permite estudiarla bastante bien, dice, está acotada entre 0 y 1. Claro, si N vale 1, ahí tengo el valor más grande de la sucesión, ¿no? Esta sucesión, ¿cómo sería? 1, un medio, un tercio, un cuarto, ¿está bien? Entonces yo veo que el primer término de la sucesión es el mayor. Después todos son números que están cada vez más chiquititos. El que sigue más chico que el anterior, el que sigue más chico que el anterior. Y a su vez puedo pensar, y esto nos va a pasar, como son funciones, le vamos a tener que calcular límites. Y yo puedo pensar, si n tiende a infinito, la diferencia con las que veníamos viendo hasta ahora, las funciones que trabajamos, los límites que trabajamos, es que esto va al infinito dando saltos discretos, va tomando números naturales, ¿no? 1 sobre, no sé, 1.000.000, 1 sobre 1.000.000.000, ¿no? No puede tomar, n no puede tomar un número que no sea natural. Pero lo que yo veo es que cuando n sea más grande, natural, pero más grande, esto va a tender a cero, ¿sí? Entonces, esta está acotada entre 0 y 1. Eso es entonces sucesiones acotadas. Otra idea que aparece es la de monotonía. Bueno, monótono lo que quiere decir es lo mismo que cuando eran las funciones, ¿no? Nosotros definíamos la monotonía de las funciones en determinados intervalos. Y la idea era que en ese intervalo la función tenía un mismo comportamiento, siempre crecía o siempre decrecía. Acá pasa lo mismo, ¿no? Las sucesiones van a ser monótonas, crecientes o decrecientes, ¿no? Con el mismo criterio que pasaba con las funciones, a veces se dice estrictamente creciente, si hay un signo de desigualdad estricta, y si no, simplemente no digo el estrictamente cuando hay un signo de desigualdad en sentido amplio. Y la idea es bastante sencilla. ¿Cuándo es creciente? Vamos a empezar con la que está ahí, ya que estamos. La que es decreciente. Decreciente lo que va pasando es, cada término de la sucesión es menor o igual que el anterior. Eso sería decreciente. ¿Está bien? Acá está puesto, dice, A sub n es mayor o igual que A sub n más 1, que es lo mismo que decir, lo que acabo de decir yo, decía, cada término es menor o igual que el anterior, ¿sí? O sea, a medida que voy avanzando en la sucesión, en los términos de la sucesión, los términos son cada vez más chicos. Si es menor o igual, o sea, si contemplo la posibilidad de que fuera igual, entonces digo es decreciente. Y si es el término n más 1 es menor estricto que la n, digo es estrictamente decreciente. Por ejemplo, esta sucesión, ¿qué es lo que yo veo? Cada término es estrictamente menor que el anterior. Un medio es menor que uno. Un tercio es menor que un medio. Un cuarto es menor que un tercio. Esta es estrictamente decreciente, ¿está bien? Estrictamente decreciente. O sea, a medida que voy tomando términos más lejanos, digamos, los valores son más pequeños, ¿sí?
Bueno, y con el caso de las crecientes es justo el caso inverso. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la sucesión de números naturales. Eso es una sucesión, ¿no? Tengo uno, 2, 3, 4. Bueno, eso es una sucesión. Esa sucesión, ¿qué es? Y es, yo veo que es creciente, ¿sí? Para empezar. Pero aparte veo que es estrictamente creciente, porque cada elemento, cada término de la sucesión es estrictamente mayor que el anterior. O sea, es estrictamente creciente. El término a sub n más 1 es mayor que el a sub n. Por ejemplo, ¿quién es? Este es el a sub 4. ¿Sí? Es mayor que el a sub 3. Bueno, a eso se refiere con esto de estas desigualdades. Es bastante intuitivo, digamos, no hay mucha cosa, y es igual que lo que pasaba con las funciones, ¿no? Por ejemplo, dice, la sucesión de Fibonacci es monótona creciente. Acuérdense, y la idea de monotonía, dijimos, es siempre pasa lo mismo. Es un poco como cuando uno dice, qué cosa monótona, qué cosa aburrida. Bueno, es como eso, que siempre pasa lo mismo, o sea, siempre está creciendo. ¿Por qué dice creciente y no estrictamente creciente? Bueno, porque se acuerdan que empieza con la sucesión de Fibonacci, empieza 1, 1, estos dos son iguales. Y después ahora sí empieza a ser este, estrictamente creciente. Pero resulta que hay una parte, los dos primeros elementos son iguales, con lo cual no es estrictamente creciente, es creciente nada más. Bueno, y vamos a la parte que nos interesa. Uno puede pensar, como por ejemplo pasaba en este grafiquito, que la sucesión, los términos de la sucesión, se van acercando a medida que yo voy tomando más términos a un valor determinado. O sea, yo a medida que voy abriendo los casilleros de ese armario que tenía, ¿no? Ese armario con infinitos casilleros, veo que cuanto más cercano al infinito estoy, voy abriendo casilleros y lo que me voy encontrando son cosas cada vez más parecidas y que van tendiendo a un valor determinado. O sea, ahí voy a hablar de que la sucesión converge a un valor determinado. Eh, bueno, en símbolos, y no le vamos a dar mucha bolilla, porque no les va a tocar mucho de esto, hay una definición formal que trabaja con epsilon, ¿no? Y que es esta que está acá, dice, una sucesión es convergente, ¿no? Si, primero, yo voy a tener que calcular el límite del término general, ¿sí? Entonces yo voy a tener, ¿cuándo? Cuando n tiende a infinito. O sea, la idea es, yo me voy yendo en esa sucesión, en esa secuencia de números, hacia el infinito. Y yo veo, si calculo el límite y del término general, que es como decir, voy viendo quiénes son los que están adentro del armario, cuando n cada vez es más grande, y veo que eso tiende a un número, o sea, el límite me da un número determinado, entonces yo voy a decir, la sucesión converge a ese número. ¿Cómo vamos a calcular los límites? Que va a ser lo más interesante. En general se calcula de la misma manera que calculamos límites en funciones que estuvimos viendo hasta ahora, de cómo calculamos límites, con algunas variantes que ya me adelanto. Una es que no se puede aplicar L'Hopital de entrada, o sea, no vamos a poder hacer L'Hopital, salvo que ya vamos a ver, hay un recursito que permite algo como L'Hopital. Y después lo que sí, va a haber algunas que, por ejemplo, algunos límites que nosotros vamos a poder usar, porque nos van a decir, mirá, este límite ya se estudió que da tanto, entonces vos podés usarlo. Cosa que hacíamos cuando estudiamos el límite de funciones reales, ¿no? Por ejemplo, cuando usábamos el límite E, ¿no? Cuando sabíamos que algo daba E y decíamos, bueno, esto hay que llevarlo a algún formato que me quede, que el límite yo sepa que es E, alguna exponencial de. Bueno, esto es entonces, ahora la definición formal habla de esto, ¿no? De los epsilon, y se lo comento muy rápido porque no vamos a trabajar la definición formal, la única que ves que lo van a ver es ahora, ¿no? Dice, para todo epsilon positivo existe un número n sub 0, ¿no? Bueno, que depende de ese epsilon. Bueno, y acá dice, tal que si n es mayor o igual que n sub 0, entonces pasa esto. Traducido, lo que me dice es lo siguiente, ¿no? Yo tengo mi armario. En mi armario tengo los distintos casilleros, ¿no es cierto? Ahora, este armario es infinito, va hasta el infinito. Lo que me dice acá es,
A partir de cierta posición n, supongamos que la posición n es esta, que es mayor o igual que una determinada, o sea, una n sub 0, anda por acá. Todos los n que son mayores que esto, o sea, mayores o iguales, de acá para allá, lo que me voy a encontrar acá adentro, acá voy a encontrar valores, ¿no? Acá me voy a encontrar un valor, acá voy a encontrar otro valor, otro. Todos estos están tan cerca del límite del valor A, ¿eh? Como yo quiera. ¿Por qué? Porque me dice el que yo me encuentre acá adentro, ¿quién va a estar? A sub n, ¿no? Y esto dice menos A en valor absoluto, esto era la distancia que había entre justamente esos dos valores, entre el que yo me encuentro en mi casillerito y lo que sería el límite. Este A es el límite. Por ejemplo, en el caso anterior, yo tenía el que era 1 sobre n, o bueno, 1 sobre n cuadrado, es lo mismo, fíjense en este, ¿no? Yo en esta sucesión, ¿qué tendría? Y por ejemplo, empiezo con 1 sobre 2 al cuadrado, 1 sobre 4, 1 sobre 9, 1 sobre, que viene ahora, 16, 1 sobre 25. Esto va tendiendo a cero, cada vez es más chiquitito, ¿no? Entonces, yo puedo pensar, el límite de esta sucesión da cero. Venga acá, bueno, vamos a borrarlo para que se vea. Acá, ¿no? Dice el límite cuando n tiende a infinito. ¿Cómo calculamos este límite? Y como calculábamos límites con las funciones, ¿no? Si el denominador tiende a infinito y arriba tengo una constante, a medida que hago la cuenta, esto cada vez tiende más a cero, en el límite da cero. O sea que esto tiende a cero. ¿Qué es lo que me dice esto? Va a haber un momento, una casilla, donde la diferencia que hay entre el que yo tengo adentro de la casilla y el cero es, o sea, la distancia que habría, esta resta, es arbitrariamente pequeña, es menor que un épsilon, y el épsilon acá me ponen, lo mismo que pasaba con la definición de límite común, dice para todo épsilon mayor que cero. Por ejemplo, yo tomo un 25avo, y yo sé que la diferencia que hay, o sea, la distancia que hay al límite, el límite daba cero, ¿no? Y bueno, es menor que, qué sé yo, que un veinteavo, por ejemplo, porque un 25avo es menor que un veinteavo. Ahora vos me decís, bueno, pero yo querría encontrar un lugar donde la diferencia, o sea, la distancia de lo que yo encuentre dentro del casillerito sea menor a un centésimo, ¿no? Menor o igual a un centésimo, por ejemplo. Entonces yo sigo buscando acá casilleros y en un momento me voy a encontrar buscando esto, ¿no? El casillero, no sé, 1 sobre 11 al cuadrado. Y esto es menor que un centésimo, ¿está bien? O sea, un 121avo es menor, o si lo querés ver más fácil, 1 sobre, para hacer cuenta rápida, sobre 100, sobre 1000, pongámosle. Bueno, 1, bueno, este podría ser, o 1 sobre 10.000 para que sea más fácil. 10.000 es, ¿qué cosa? 100 al cuadrado, ¿no? Entonces, este es más chiquito, está a menor distancia del cero que un centésimo. No importa el épsilon que yo elija, yo puedo elegir un centésimo y yo sé que en algún momento encuentro algo que está más cerca de cero que un centésimo. O sea que esta distancia es menor que el que yo elija acá. Bueno, esa es la idea. Es la misma idea de lo que va pasando este, eh, con lo que pasaba con las funciones reales. Pero acá hay una interpretación que es la siguiente. Cuando yo, si lo quiero poner en el grafiquito digamos, unidimensional, yo acá tengo el límite. Entonces, lo que empieza a pasar acá, que eso es una idea también bastante interesante, es a partir de cierto valor, de cierta posición, quiere decir, de cierto casillero, de cierta posición, los términos de la sucesión empiezan a agruparse, a golparse acá adentro. No necesariamente, bueno, si es monótona creciente puede ser que vengan así, por ejemplo, va a haber uno por acá, otro por acá, y cada vez empiezan a estar más cerca del límite. O puede pasar a veces que también tengas cosas, dependiendo la fórmula que tengas, que por ejemplo, no sé, tengas un término acá, el otro acá, otro, y a medida que vos vas avanzando en la sucesión, o sea, tus cenes son más grandes, vas obteniendo siempre cada vez puntos más cercanos al límite. La idea es, vos podés ir teniendo con el n suficientemente grande puntos que estén
tan cercanos al límite como vos quieras. Esa es la idea, ¿no? O sea, van cayendo en un, digamos, en un intervalo tan pequeño como vos quieras. Bueno, eso es en cuanto a la convergencia. O sea, resumiendo, una sucesión es convergente si el límite del término general te da un valor real. Eso sería la cosa. Y si no, no converge. Si no converge, pueden pasar dos cosas, que te dé infinito el límite, o hay casos que vamos a ver que se dice que oscilan, ¿sí? Que oscilan. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si les parece, hacemos una pausa ahora, pongámosle una pausa.